Imagina que tu nombre no aparece en ningún poema. No eres Odiseo. Eres uno de los 120 hombres que subieron a esos 12 barcos en Troya, uno de los remeros anónimos que Homero nunca se molesta en nombrar, uno de los que Poseidón, Escila, los Lestrígones y el Hambre irán eliminando uno por uno durante los próximos 10 años, hasta que solo quede un superviviente para contar la historia, y ese superviviente no serás tú. Esta noche vas a escuchar la Odisea desde el otro lado, no desde el trono que espera en Ítaca, sino desde el banco de remos, desde el estómago vacío, desde el miedo real de la gente que Homero solo menciona 15 veces con la palabra compañeros, antes de que dejen de existir en la historia por completo. 12 barcos zarparon juntos de Troya bajo el mando de Odiseo. Según los cálculos que se pueden extraer del propio poema, cada barco llevaba entre 40 y 50 hombres, lo cual significa que la flota completa transportaba cerca de 500 hombres en total, aunque solo una fracción de ellos formaba el círculo cercano que Homero menciona directamente. La mayoría de esos hombres, como tú, no tenían apellidos que la historia recordara. No eran hijos de reyes, ni tenían templos dedicados a su memoria. Eran campesinos, pescadores, artesanos reclutados una década antes para una guerra que no eligieron y que ahora simplemente querían volver a arar sus propios campos. Zarpaste de Troya hace apenas unas semanas. 10 años de guerra por fin terminaron, y lo único que quieres es ver de nuevo tu propia casa. Una casa que probablemente ni siquiera aparece en ningún relato, porque tú no eres un rey. Eres solo un hombre con una familia esperando en algún rincón de Ítaca, del que nadie escribirá jamás. El primer desastre llega rápido. Atacan la ciudad de los Cícones, un pueblo que no les había hecho ningún daño. Y aunque al principio parece un botín fácil, los vecinos de esa ciudad llegan al amanecer y muchos de tus compañeros mueren antes de que los barcos logren escapar de vuelta al mar. Ya en la primera semana de tu viaje a casa, algunos de los hombres con los que compartiste tienda durante 10 años de guerra ya no están. Después llega la tierra de los lotófagos, y aquí la trampa es mucho más suave, casi amable. Te ofrecen una fruta dulce, y quienes la prueban simplemente dejan de querer volver a casa. Se sientan en la playa, sonriendo, olvidando poco a poco los nombres de sus propios hijos. Odiseo tiene que arrastrar a tus compañeros de vuelta a los barcos a la fuerza, atándolos bajo la cubierta mientras lloran por quedarse. Piensa en lo que eso significa realmente. El olvido, aquí, no es una maldición violenta. Es la tentación más peligrosa de todo el viaje. La posibilidad de simplemente dejar de sufrir, dejar de intentar volver, y nadie te culparía por quererlo. Y entonces llega la cueva. Un cíclope llamado Polifemo, un pastor gigante sin ley ni respeto por las reglas sagradas de la hospitalidad, atrapa a tu grupo dentro de su cueva bloqueada por una roca que ni 100 hombres juntos podrían mover. Cada noche que Polifemo regresa con su rebaño, se come a 2 de tus compañeros crudos, frente a los demás. No hay forma poética de suavizar esto. Estás encerrado en una cueva de piedra, viendo cómo desaparecen uno a uno los hombres con los que remaste durante meses, sabiendo que la próxima noche podría ser tú. Piensa en la primera noche dentro de esa cueva, antes siquiera de que Polifemo empezara a comerse a alguien. El gigante entra arriando su rebaño, sella la entrada con una roca que ninguno de ustedes podría mover ni trabajando todos juntos, y solo entonces nota que hay extraños dentro de su hogar. No hay negociación posible, no hay súplica que valga. En cuestión de segundos, agarra a 2 de tus compañeros por los pies, los estrella contra el suelo de piedra y se los come crudos frente a todos los demás, mientras el resto del grupo, tú incluido, se queda paralizado contra la pared de la cueva, sin ningún lugar a donde huir. Esa noche nadie duerme. Al día siguiente, sabes exactamente lo que va a pasar cuando el gigante regrese al anochecer, y no hay absolutamente nada que puedas hacer para evitarlo, salvo esperar que esta vez no te toque a ti. Odiseo idea un plan: emborrachar al gigante con vino tan fuerte que normalmente se diluye 20 partes de agua por una. Cegarlo mientras duerme con una estaca afilada.
y escapar aferrados al vientre de sus propias ovejas al amanecer. Funciona, escapas. Pero aquí está el detalle que Homero cuenta como astucia y que tú, desde el banco de remos, probablemente sentiste como puro terror. Cuando el barco ya está a una distancia segura, Odiseo no puede resistirse a gritar su verdadero nombre hacia la orilla, necesitando que el gigante sepa exactamente quién lo venció. Polifemo, ciego y furioso, invoca entonces a su padre, el dios Poseidón, pidiendo venganza. Y tú, remando en silencio en ese mismo barco, quizás fuiste el único que entendió en ese instante que el orgullo de tu capitán acababa de convertir a un dios del mar en tu enemigo personal, para el resto de este viaje que ya se te hace eterno. Cuando finalmente están de vuelta en los barcos, remando lo más rápido posible lejos de esa costa, hay un instante de alivio genuino, ese tipo de alivio físico que solo se siente después de escapar por muy poco de una muerte segura. Algunos de tus compañeros probablemente lloraron sin poder evitarlo. Otros se quedaron completamente en silencio, incapaces todavía de procesar lo que acababan de vivir. Y entonces, justo cuando el peligro parecía haber quedado atrás, escuchas la voz de tu capitán gritando su propio nombre hacia la costa, deshaciendo en un segundo toda la protección que el anonimato les había dado. Nadie a bordo lo detuvo a tiempo. Nadie pudo. Y todos ustedes, sin excepción, cargarían con las consecuencias de ese único momento de orgullo durante años. Si el momento del cíclope es el que más se te quedó grabado hasta ahora, cuéntanoslo en los comentarios, porque lo que viene después es todavía más difícil de escuchar. Después de escapar de la isla de Eolo, el guardián de los vientos, con una bolsa que contenía cada viento peligroso del mundo, excepto la brisa suave necesaria para llegar a casa, la tierra de Ítaca por fin aparece en el horizonte. La ves con tus propios ojos. Después de todo lo que has sobrevivido, tu hogar finalmente está ahí, a la vista. Odiseo, agotado tras semanas sin dormir en el timón, finalmente cierra los ojos. Y entonces, mientras duerme, algunos de tus propios compañeros, convencidos de que esa bolsa esconde un tesoro que su capitán se niega a compartir con ellos, la abren en secreto. Todos los vientos escapan de golpe. El mar entero se vuelve contra los barcos, y en cuestión de minutos, la costa de tu hogar desaparece de nuevo en el horizonte, empujada hacia atrás por la misma codicia y desesperación que también sentías tú, aunque no fueras quien abrió la bolsa. Imagina eso, ver tu casa, y perderla otra vez, por un error tan humano como la impaciencia. Lo que viene después es, quizás, lo más cruel de todo el viaje. Llegan a la isla de los Lestrígones, gigantes caníbales que, sin previo aviso, comienzan a lanzar rocas enormes desde los acantilados directamente sobre la flota anclada en el puerto. 11 de los 12 barcos son destruidos en cuestión de minutos. Los hombres que van contigo en esos 11 barcos, la gran mayoría de tus compañeros de 10 años de guerra, mueren aplastados o ahogados casi de inmediato, ensartados como peces, según describe el propio poema. Solo el barco de Odiseo, el único que no había atracado todavía dentro del puerto cerrado, logra escapar remando desesperadamente hacia mar abierto. En una sola tarde, prácticamente toda tu comunidad de guerra, todos los hombres que sobrevivieron 10 años completos frente a las murallas de Troya, desaparecen para siempre. Y ni siquiera queda tiempo para llorarlos antes de tener que remar por tu propia vida. Ahora eres parte de una tripulación diminuta, la que queda de las 11 que zarparon juntas. Y sin embargo, el viaje apenas está a la mitad. Llegan a la isla de la hechicera Circe, quien convierte a un grupo de exploradores en cerdos con un solo movimiento de su varita, con las mentes humanas todavía atrapadas dentro, completamente conscientes de lo que les ha pasado. Imagina reconocer los ojos de tu amigo dentro del cuerpo de un cerdo, sabiendo que él también te reconoce a ti, sin poder decir una sola palabra. Odiseo logra revertir el hechizo con ayuda de los dioses, y la tripulación pasa un año entero en esa isla, un año que el propio Homero apenas describe, como si incluso él prefiriera no detenerse en lo que significa realmente pasar tanto tiempo atrapado, agradecido de estar vivo pero incapaz de irse a casa.
Piensa en algo que casi nunca se menciona sobre ese año en la isla de Circe. Mientras tú y los demás sobrevivientes descansaban ahí, comían, bebían, quizás incluso reían por primera vez en años, en algún lugar de Ítaca una esposa, una madre, unos hijos seguían contando los días sin ninguna noticia. No sabían si estabas muerto en el fondo del mar o vivo en una isla lejana. Cada día que pasaba en ese año de descanso forzado en la isla de Circe era también un día más de incertidumbre para alguien que te esperaba sin saber nada. La guerra terminó, pero para las familias en casa, la angustia de no saber seguía exactamente igual que durante los 10 años de combate frente a Troya. Adelante, dale like a este video si te está llegando esta forma de contar la historia. De verdad ayuda a que sigamos haciendo este tipo de relatos. Después viene el descenso al inframundo, algo que ningún hombre vivo debería tener que hacer. Para hablar con el espíritu del adivino Tiresias, es necesario derramar sangre en la frontera misma del reino de los muertos. Y ahí, entre las sombras que se agolpan pidiendo beber esa sangre, aparecen los rostros de tus propios compañeros muertos, los que se comió Polifemo, los que murieron aplastados por las rocas de los Lestrígones, todos ellos, ahora simples sombras sin memoria completa, suplicando un momento de reconocimiento. Y luego, las sirenas, criaturas cuyo canto es tan hermoso que ningún hombre lo ha escuchado y sobrevivido. Odiseo, curioso, se hace atar al mástil para poder escucharlas sin poder lanzarse al mar. A ti, como al resto de la tripulación, simplemente te tapan los oídos con cera. Nunca sabrás qué decía esa canción. Esa decisión nunca fue tuya. Piensa en lo que significa remar con cera derretida tapándote los oídos, viendo cómo tu propio capitán se retuerce atado al mástil, gritando algo que tú no puedes escuchar, con los ojos llenos de un deseo desesperado de lanzarse al agua. No sabes si está en peligro real o simplemente hechizado. No sabes si debes remar más rápido o detenerte. Sigues las órdenes que te dieron antes de zarpar, remar sin detenerte pase lo que pase, sin mirar atrás, confiando en que las cuerdas aguanten. Nunca sabrás qué decía esa canción que casi enloquece a tu capitán. Esa decisión, como tantas otras en este viaje, nunca fue tuya para tomar. Y entonces llega el estrecho entre Escila y Caribdis, el peor momento de todo el viaje si eres uno de los remeros y no el capitán. Un monstruo de 6 cabezas espera en un lado del canal. Un remolino capaz de tragarse el barco entero espera en el otro. Odiseo toma la decisión, en silencio, de acercar el barco al lado de Escila, sabiendo exactamente cuántos hombres perderá, pero sin decírselo a nadie de la tripulación. 6 manos se alzan hacia el cielo, 6 gritos rompen el aire, mientras Escila arranca a 6 de tus compañeros directamente de la cubierta, uno por brazo extendido, y los devora ante los ojos de todos los demás, que solo pueden seguir remando, porque detenerse significa morir todos. Tú sigues remando. No sabes si el próximo brazo que se estire hacia el barco será para ti. Con la tripulación reducida a un puñado de hombres, llegan finalmente a la isla del dios Helios, donde pastan ganado sagrado que los dioses han prohibido tocar bajo pena de destrucción total. Después de días varados por vientos en contra, sin comida, con hambre real, algunos de los pocos hombres que aún quedan contigo deciden sacrificar algunas de esas vacas sagradas mientras Odiseo duerme, razonando que ofrecer parte de la carne a los dioses bastaría para calmar su ira. No fue suficiente. En cuanto zarpan de nuevo, Zeus destruye el barco con un rayo. Todos mueren en el mar, ahogados o aplastados por los restos, todos excepto Odiseo, que no había probado esa carne, y que sobrevive aferrado a los restos flotantes del barco. Ahí termina tu historia, si acaso alguna vez tuviste una historia propia dentro de este poema. No hay ningún verso dedicado específicamente a ti. No sabremos tu nombre, ni el nombre de la mujer que probablemente te esperaba en algún rincón de Ítaca, preguntándose durante el resto de su vida qué fue exactamente lo que te pasó en el mar. Odiseo, el único superviviente de 12 barcos y 120 hombres, todavía tendrá que pasar 10 años más luchando para volver a casa,
atrapado por una ninfa, naufragando una y otra vez, hasta finalmente llegar a Ítaca, donde matará a más de 100 pretendientes que ocupaban su palacio. Su historia se convertirá en uno de los poemas más importantes jamás escritos, estudiada durante 3000 años, citada por Joyce, por Brodsky, por directores de cine de todo el mundo. Pero la historia que tú acabas de escuchar, la de los 119 hombres que no volvieron con él, nunca tendrá su propio poema. Solo existe como una nota al margen dentro de la historia de otra persona. Piensa en las familias que se quedaron en las decenas de aldeas repartidas por Ítaca y las islas vecinas, esperando durante años un regreso que nunca llegó, sin cuerpo que enterrar, sin ninguna forma de saber siquiera en qué mar se había perdido su hijo, su esposo, su padre. Mientras Homero dedicaba miles de versos a describir el reencuentro de Odiseo con Penélope, esas otras familias, la inmensa mayoría, nunca tuvieron ni un solo verso dedicado a su duelo. Simplemente dejaron de esperar, en algún momento indefinido, sin ceremonia ni cierre alguno. Cuéntanos en los comentarios cómo te hizo sentir escuchar esta historia desde este lado, desde el lado de los que no vuelven, en lugar del lado del único hombre que sí regresó a casa. Suscríbete si esta forma diferente de contar los mitos te interesó, porque hay muchas más historias así esperando, contadas desde el lado que normalmente nadie escucha.